¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Estoy muy emocionada de arrancar con esto porque hoy tenemos sobre la mesa un documento que a simple vista, bueno, podría parecer un simple registro genealógico un poco árido. Ujú. Sí, la clásica lista de nombres antiguos. Exacto, de esas que uno suele saltarse. Pero quienes estudian la antigüedad saben perfectamente que esto esconde el mapa geopolítico y antropológico más antiguo de la humanidad. Nuestras fuentes para el análisis de hoy se centran en el capítulo 10 del libro de Génesis, específicamente en la versión Reina Valera. Así es. Y la misión de hoy, la misión de esta inmersión profunda, es desentrañar cómo la humanidad se reorganizó, cómo migró y cómo estableció las bases de las civilizaciones modernas tras el cataclismo del diluvio. Todo esto siguiendo las líneas de los 3 hijos de Noé, que son Jafet, Cam y Sem. Es un excelente punto de partida. Fíjate que este texto, conocido en los círculos académicos e históricos como la Tabla de las Naciones, está muy lejos de ser un mero inventario familiar. Es en realidad un documento fundacional. Nos demuestra el cumplimiento de ese mandato original de llenar la Tierra. Claro. Lo que observamos aquí, y por eso es tan vital, es el momento exacto en el que la humanidad deja de ser un grupo concentrado y comienza un proceso de expansión territorial, lingüística y cultural. Es el proceso que daría forma a todo el mundo antiguo. Y antes de empezar a trazar este mapa por el globo, hay un detalle, digamos, matemático y literario que es fundamental para establecer el tono de este registro. Porque si uno cuenta meticulosamente cada uno de los nombres de los linajes y clanes que aparecen en el capítulo, el texto enumera exactamente a 70 naciones originales. Ajá. Un número que no es para nada casual. O sea, no se trata de un censo aleatorio o de una lista incompleta. Precisamente, en la literatura del Antiguo Medio Oriente, y muy específicamente en la tradición hebrea, el número 70 es profundamente simbólico. Es el producto de multiplicar 7, ¿Qué es la perfección? exacto, que representa la perfección divina o la completitud, por 10, que representa la totalidad en el orden humano o terrenal. Entonces, al listar exactamente 70 naciones, el autor está enviando un mensaje teológico y político clarísimo. Está diciendo, aquí está el mundo entero. ¡Wow! Es una representación de la totalidad absoluta de la familia humana esparcida por el globo. No falta nadie en esa cosmovisión. Ese simbolismo de la totalidad nos da la perspectiva correcta para empezar nuestro recorrido geográfico. Ok, vamos a desempacar esto empezando con la línea de Jafet. Perfecto. Si desplegamos un mapa mental desde el Medio Oriente, la descendencia de Jafet nos obliga a mirar hacia el norte y hacia el oeste. Estamos hablando de las grandes migraciones hacia lo que hoy conocemos como Europa, las regiones de Asia Menor y las zonas costeras del Mediterráneo. De hecho, en la terminología bíblica posterior, a estos pueblos insulares y costeros se les denomina comúnmente como los gentiles. Y el rastreo histórico de estos nombres es sencillamente fascinante. El texto no solo arroja nombres al azar para llenar un espacio, sino que identifica las raíces de civilizaciones que, más tarde, dominarían la historia euroasiática. Por ejemplo, Gomer es el primer hijo mencionado de Jafet. Los registros asirios antiguos hablan de un pueblo llamado los Gimirrai. Que suenan muy parecido. Exactamente. Y los historiadores modernos asocian a estos Girnirai con los cimerios. Eran un grupo nómada muy influyente que se asentó cerca del Mar Negro y en la región de Anatolia. Y luego tenemos a Madai, que es indiscutiblemente la raíz etimológica e histórica de los medos. Este es el mismo pueblo que siglos después se uniría a los persas para formar el inmenso imperio medo-persa en la región del actual Irán. El gran imperio que eventualmente conquistaría Babilonia, ni más ni menos. Así es. También aparece Javán, que es el término del cual derivan los jonios. Es decir, estamos viendo la cuna de la civilización griega en este texto. Incluso hoy en día me parece interesantísimo que en el hebreo moderno la palabra para referirse a Grecia sigue siendo Yaván. Es una continuidad lingüística asombrosa. Estamos hablando de miles de años. Y junto a estos pueblos más conocidos, el texto enumera a Magog, Tubal y Mesec. Estos nombres han fascinado a los geógrafos antiguos porque representan a los pueblos guerreros del extremo norte. Los famosos jinetes y guerreros. Esos mismos. En textos proféticos posteriores, como el libro de Ezequiel, por ejemplo, estos nombres están fuertemente asociados con las estepas frías, las regiones montañosas del Cáucaso y las áreas que hoy corresponden a territorios de Rusia, Ucrania y Turquía.
Básicamente, la línea de Jafet establece los cimientos demográficos de los pueblos indoeuropeos. Ahora, hay un detalle narrativo en esta sección que exige una pausa analítica de nuestra parte. El texto menciona de forma explícita que las tierras y costas de Jafet fueron repartidas, y cito, cada uno según su lengua, conforme a sus familias. Ajá. Pero cualquiera que analice la cronología del texto nota de inmediato una aparente contradicción, porque la famosa división de los idiomas ocurre en el evento de la Torre de Babel, que se narra en el capítulo 11, no en el 10. Lo fascinante aquí es entender cómo funcionaba la historiografía antigua. Este detalle nos demuestra que el autor del texto utilizaba una técnica literaria conocida como prolepsis, o anticipación. O sea, un salto hacia adelante en el tiempo. Exacto. El registro fue escrito, o al menos compilado en su forma final, desde una perspectiva muy posterior a los hechos. Reconoce realidades geopolíticas y lingüísticas que ya estaban completamente establecidas en el mundo del autor. Primero, se nos presenta el resultado final, digamos, el qué y el dónde de las naciones con sus distintos idiomas. Claro. Y luego, en el capítulo siguiente, la narrativa hace un retroceso en el tiempo para explicar el cómo y el por qué se produjo esa fractura lingüística. Es como si primero viéramos la foto del rompecabezas terminado, con todas las piezas en su lugar, y luego nos contaran la historia de cómo se mezclaron y distribuyeron esas piezas sobre la mesa. Es una analogía perfecta. Siguiendo con nuestro mapa, es momento de mover la brújula hacia el sur y el suroeste. Dejamos las estepas del norte y las costas griegas para adentrarnos en los territorios de los descendientes de Cam. Esto nos lleva de lleno al continente africano, partes de la península arábiga y la franja del levante mediterráneo. Línea de Cam es fundamental porque establece las potencias que interactuarían más estrechamente y a menudo de forma conflictiva con el pueblo hebreo a lo largo de su historia. Aquí encontramos nombres como Cus, que geográficamente corresponde a la antigua Nubia o la actual Etiopía, justo al sur de Egipto. Y también aparece Fut. Así es, Fut, que los especialistas asocian con las regiones de la actual Libia o quizá Somalia, en la costa este de África. Y por supuesto Mizraim. Es interesante notar que Mizraim no es solo el nombre de un patriarca, sino que es la palabra hebrea tradicional para designar a Egipto. Totalmente. De hecho, la terminación aim en hebreo denota un plural dual, lo cual refleja perfectamente la realidad geográfica y política del Antiguo Egipto. Recordemos que estaba dividido en el Alto Egipto y el Bajo Egipto antes de su gran unificación. Un detalle geográfico codificado en la gramática misma. Y junto a Mizraim, el texto introduce a Canaán, el ancestro de los pueblos que habitarían la actual región de Palestina o Israel. La precisión con la que se describe el territorio de Canaán es realmente notable. Sí, te da fronteras exactas. El documento se toma el tiempo de trazar fronteras detalladas, indicando que iban desde Sidón, que era una antigua ciudad fenicia en el norte, hasta Gaza en el sur, e incluso menciona ciudades del Valle del Jordán como la célebre Sodoma y Gomorra. De esta rama descienden tribus que serían protagonistas antagónicos en narrativas posteriores. Como los jebuseos. Exacto. Los jebuseos, que originalmente controlaban Jerusalén antes del rey David, y los amorreos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque es precisamente dentro de esta línea genealógica de Cam donde el texto cambia drásticamente de ritmo. Venimos leyendo un patrón constante, casi monótono, de nacimientos y linajes, y de repente la narrativa se detiene por completo. Hace una pausa dramática para enfocar a un solo individuo. Y entra en escena un personaje llamado Nimrod. Nimrod es, sin duda, la figura más disruptiva de todo el capítulo. El registro lo destaca con descripciones sumamente potentes. Lo llama un vigoroso cazador delante de Jehová y el primer poderoso en la tierra. Es crucial entender el peso de estas palabras en el idioma original y, sobre todo, en el contexto del antiguo Medio Oriente. Exactamente, porque para nosotros, para el lector moderno, un cazador suena a alguien con un arco en el bosque buscando alimento para su familia. Claro, un cazador de ciervos. Sí, pero si analizamos el contexto histórico antiguo, este título encierra un significado mucho más oscuro y complejo. La palabra hebrea utilizada implica acecho y captura. Ser un poderoso cazador era una metáfora política muy común en la antigüedad para describir a un líder guerrero, a un conquistador de hombres.
Así es. Nimrod no era un cazador de animales, era un cazador de poder y territorios. Estás dando en el clavo. Nimrod representa una transición monumental en la antropología humana, según este texto. Antes de él, el modelo social que presenta la narrativa es de clanes patriarcales, familias extendidas que se movían de forma nómada o agraria, respetando sus espacios. Una vida descentralizada. Completamente. Nimrod rompe ese paradigma e introduce la tiranía imperial y la urbanización centralizada. El texto detalla que el comienzo de su reino fue Sinar, que es la antigua región de Mesopotamia, y luego enumera las ciudades que fundó o conquistó: Babel, Erech, Akkad y Calne. Y esos nombres resuenan fuertemente en la arqueología moderna. Erech, por ejemplo, es la antigua ciudad de Uruk, una de las primeras y más impresionantes ciudades amuralladas de la historia humana, famosa por ser el escenario de la epopeya de Gilgamesh. Y Akkad es el centro del posterior imperio acadio fundado por Sargón. Auténticas superpotencias. Además, el texto indica que desde esa región, Nimrod se expandió hacia Asiria para fundar ciudades como Nínive. Estamos hablando del arquitecto original de Babilonia y Asiria, las dos superpotencias más temidas y brutales del mundo antiguo. Al unificar estas ciudades bajo su mando, Nimrod sentó las bases del estado militarista. Y cuando el texto señala que era un cazador delante de Jehová, la preposición hebrea empleada a menudo tiene una connotación de oposición o de desafío abierto. No es delante como buscando aprobación, sino de frente, oponiéndose. Exactamente. No actuaba bajo la aprobación divina, sino en su contra. Nimrod representa el surgimiento de la autosuficiencia humana extrema, el orgullo y el deseo de construir imperios monumentales en abierta rebelión contra el mandato original de esparcirse por la tierra. Quería concentrar a la gente. Sí, él es quien prepara el terreno ideológico y material para el proyecto de la Torre de Babel. Es la rebelión organizada. Es la primera manifestación del imperialismo totalitario humano. La idea de concentrar el poder, levantar muros altísimos y dominar a otros, en lugar de cultivar y habitar pacíficamente la tierra. Con esta imagen del poder humano en mente, dirijamos nuestra atención al tercer y último hijo mencionado en este registro, Sem. La línea de Sem. Sí, este linaje nos ubica de lleno en el Medio Oriente geográfico y cultural. La línea de Sem es el núcleo del cual emergen pueblos fundamentales. Estamos hablando de los árabes modernos, los asirios, en su componente étnico original, y los arameos. El texto menciona a hijos como Elam, que representa a los antiguos habitantes de la región de Persia antes de la llegada de los medos. Que mencionamos antes en la línea de Jafet. Así es. También está Ashur, que es la raíz del pueblo asirio, y Aram, de donde descienden los arameos. Y vale la pena detenerse en Aram un momento, porque los arameos desarrollaron el idioma arameo. Este idioma eventualmente se convertiría en la lengua franca, o sea, el idioma internacional del comercio y la diplomacia de todo el antiguo Medio Oriente. E incluso sería la lengua cotidiana que se hablaría en la región durante el primer siglo. Un impacto cultural inmenso. Pero dentro de la línea de Sem hay otra conexión etimológica clave. El texto enfatiza que Sem es el padre de todos los hijos de Eber. Y esa es una demarcación lingüística e identitaria vital, porque de ese nombre, Eber, se deriva históricamente el término hebreo. Exacto. Un término que originalmente se entendía como los que cruzaron o los que vienen del otro lado del río. Nos está señalando el origen del grupo humano que ocupará el centro absoluto del resto de la narrativa bíblica histórica. Y es precisamente en la descendencia de Eber donde encontramos a un personaje que introduce uno de los mayores debates teológicos y científicos de este texto. Me refiero a Peleg. ¡Uy, Peleg! Sí, el registro asocia su nombre con un evento enigmático, declarando simplemente que en sus días fue repartida la tierra. La sola frase evoca imágenes de cataclismos globales impresionantes. Es un versículo que ha generado siglos de análisis. Estoy seguro de que podríamos hacer un episodio entero solo sobre esto. En la erudición actual existen dos grandes corrientes de interpretación para esta repartición. La interpretación primaria, y la más respaldado por el contexto literario inmediato, es que se refiere a la inminente división política y lingüística de la humanidad. La que es provocada por la confusión de lenguas en Babel. Esa misma. En la antigüedad, el término tierra frecuentemente designaba a los habitantes de la tierra,
por lo que una repartición de la Tierra es una fractura de la sociedad humana en distintos grupos etnolingüísticos. Sin embargo, existe una segunda interpretación que, aunque menos convencional, fascina a quienes buscan correlaciones con la geología moderna. Algunos analistas sugieren que la frase podría preservar el recuerdo de un evento físico masivo. ¿Como una separación de continentes? Sí, una separación acelerada de las masas continentales o fuertes alteraciones geológicas que dividieron físicamente los territorios. Es una teoría audaz, pero cualquiera que sea la interpretación exacta, queda claro que la era de Peleg marcó un punto de inflexión irreversible para la organización del mundo. Totalmente irreversible. Si conectamos esto con el panorama general, notamos una técnica narrativa muy sofisticada empleada por el autor en esta sección final. Si observamos la estructura de todo el capítulo, vemos una especie de embudo o zoom cinematográfico. A ver, explícanos un poco más esa idea del zoom. Claro, comienza con una perspectiva macroscópica impresionante. Vemos todo el globo, 70 naciones, 3 continentes y docenas de linajes expandiéndose en todas direcciones. Una toma muy abierta. Pero progresivamente el enfoque se va estrechando. Es un contraste narrativo muy marcado cuando lo ves así. O sea, el texto deja de lado a los grandes imperios africanos, ignora a los guerreros de las estepas europeas e incluso aparta la mirada de las colosales ciudades que Nimrod está construyendo en Mesopotamia. Todo para enfocarse casi con una exclusividad microscópica en la línea de Sem. Y luego baja a Arfaxad, luego a Eber, hasta llegar a Peleg. Ese cierre de enfoque tiene un propósito teleológico y literario inconfundible. Está aislando una única rama genealógica, preparándola minuciosamente para ser el escenario de la aparición de un solo individuo unos capítulos más adelante. Abraham. ¿Abraham el patriarca? Exacto. El texto nos comunica algo profundo. Nos dice que, si bien la historia mundial está llena de ruido, de constructores de imperios y de conquistadores implacables como Nimrod, el verdadero hilo conductor de la redención humana se moverá de forma muy distinta. El linaje que eventualmente traería al Mesías se moverá a través de esta modesta y específica familia semita. Entonces, ¿qué significa todo este complejo mapa para nuestro análisis contemporáneo? Porque cuando alejamos la vista de los detalles y miramos el bosque completo, este documento nos ofrece verdades fundamentales sobre la condición humana que desafían incluso paradigmas modernos. La primera gran conclusión que podemos sacar de estas fuentes es el principio inquebrantable de la unidad dentro de la diversidad. Ese es quizás el concepto antropológico más poderoso del texto. El capítulo 10 de Génesis establece irrevocablemente que todos los seres humanos provienen de un ancestro común. Sin importar su pigmentación. Sin importar su pigmentación, el continente que habiten o el idioma que desarrollen. Desde esta óptica antigua, la noción moderna de múltiples razas biológicas separadas es un constructo inexistente. Una ilusión óptica, básicamente. Totalmente. La humanidad es descrita simplemente como una inmensa familia extendida que habita distintos rincones del mismo planeta. Todos somos primos lejanos en este mapa. Y nos muestra que la diversidad cultural, geográfica y lingüística no fue un accidente evolutivo ni un error de cálculo. Aunque la fractura de los idiomas en Babel fue un juicio contra el imperialismo de Nimrod, el resultado final de naciones diversas esparcidas por todo el globo era el plan original de llenar la Tierra. Hay una validación inherente, casi divina, de la diversidad de los pueblos. Además de esa validación, debemos subrayar la exclusividad literaria de este registro frente a sus contemporáneos. Esto es algo que asombra constantemente a historiadores y arqueólogos. Es único en su especie. Totalmente único. Si analizamos los anales de los antiguos imperios vecinos, como los textos egipcios, sumerios o babilónicos, ellos también documentaban a los pueblos que los rodeaban, pero lo hacían casi exclusivamente con fines militares o propagandísticos. Catalogaban a sus vecinos como bárbaros, como enemigos a subyugar o directamente como razas inferiores destinadas a la servidumbre. Jamás elaboraban documentos para declarar que los nómadas del desierto o los guerreros de las montañas lejanas compartían una hermandad de sangre con ellos. Era un concepto alienígena para un faraón o un rey asirio. Nunca. No existe en toda la literatura del antiguo Medio Oriente ningún otro documento que intente mapear meticulosamente a todas las naciones conocidas con el propósito expreso de demostrar un origen común y un parentesco universal. Es bellísimo eso. La Tabla de las Naciones es una anomalía literaria brillante.
Es una declaración igualitaria de que cada nación del mundo comparte la misma dignidad, el mismo origen humano y, por lo tanto, el mismo valor. Es un recorrido verdaderamente revelador el que hemos hecho hoy. Comenzamos analizando lo que superficialmente parecía una interminable genealogía, una lista de nombres impronunciables, y hemos terminado frente al documento que estableció la hermandad humana. Hemos rastreado el origen de las grandes tribus europeas en el norte, la formación de las potencias africanas en el sur, la aparición del primer modelo imperial totalitario en Mesopotamia con Nimrod y la silenciosa preservación de la línea semita en el Medio Oriente. Es un mapa que cartografía no solo la geografía de la antigüedad, sino la compleja interacción entre la ambición humana de centralizar el poder y el ordenamiento providencial de dispersar a la humanidad para llenar la tierra. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay un último pensamiento que resulta fascinante para quienes disfrutan de las conexiones históricas a largo plazo. A ver, cuéntanos. Al principio mencionamos que este capítulo lista exactamente 70 naciones. Lo asombroso es cómo ese número se convirtió en el código genético para el concepto del mundo entero a lo largo de los siglos posteriores en la tradición bíblica. Ah, claro, el eco del número 70. Sí. Cuando vemos que más adelante en la historia se eligen 70 ancianos para gobernar a Israel, o cuando en la antigüedad se designan a 70 eruditos para traducir las escrituras al griego en lo que se conoce como la Septuaginta, no son números al azar. Y ese eco llega mucho más lejos, cuando en el Nuevo Testamento se relata que Jesús designa específicamente a 70 emisarios para enviarlos a predicar por las aldeas. El simbolismo es directo y profundo. Exacto. Era una declaración matemática y simbólica de que el mensaje ya no era exclusivo para un grupo local, sino que su alcance pretendía abarcar a las 70 naciones originales, es decir, a toda la humanidad de vuelta. Cerrando el círculo. Cerrando el círculo por completo, la tabla de las naciones no solo sirvió como el mapa más antiguo del mundo, sino que se convirtió en la matriz arquitectónica que definió cómo las futuras generaciones entenderían su responsabilidad hacia el resto de la familia humana. Qué gran forma de verlo. Nos deja una invitación, y este es para quienes nos escuchan hoy, a cuestionarnos sobre los legados. Tenemos por un lado el instinto de construir inmensos imperios de control y autosuficiencia como las ruidosas ciudades de Nimrod, y por el otro, el método silencioso que subyace en la narrativa, donde el futuro de la historia no surge de esas superpotencias, sino de una línea modesta que simplemente caminó preservando su legado. Nos toca explorar qué tipo de legado perdura realmente a través de los milenios. Ha sido un absoluto placer desempacar esta riqueza histórica y antropológica. Esperamos que esta exploración despierte aún más la curiosidad de nuestra audiencia por investigar las raíces de la civilización. Hasta la próxima inversión profunda.